Antes de comenzar la clase y analizar qué es el perímetro, vamos a recordar lo que es un polígono. ¿Se acuerdan de la clase anterior que lo vimos? Bueno, vamos a ver hoy día entonces qué es un polígono y cuál es la diferencia entre un polígono regular y un polígono irregular. Recordemos, un polígono es una figura plana, cerrada, formada por 3 o más segmentos. Algunos de sus elementos son lados, vértices y ángulos. Los lados son los segmentos que forman el polígono. Los vértices corresponden a los puntos donde se unen los lados y los ángulos corresponden a las regiones que forman dos lados al unirse. Un polígono regular es aquel cuyos lados tienen la misma longitud y cuyos ángulos son iguales. Y se le llama polígono irregular a un polígono cuyos lados y ángulos interiores no son iguales entre sí. ¿Qué es el perímetro? Bueno, leamos la siguiente situación. Dice, Mariana quiere colocar un marco de madera en el borde de una fotografía rectangular que se ve en la imagen. ¿Cuántos centímetros de madera necesitará? Esta imagen mide 10 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Si se cortan los trozos de madera con las medidas de cada lado de la fotografía y se ubica uno junto a otro, resulta lo siguiente. 4 trozos de madera de distintos tamaños. Uno de 10 centímetros, otro de 15 centímetros, otro de 10 centímetros y otro también de 15 centímetros. Para saber cuántos centímetros de madera necesitará, Mariana sumó la medida de todos los lados de la fotografía. Por lo tanto, sumó 10 más 15 más 10 más 15 y nos da como resultado 50. Como estas medidas anteriores están en centímetros, también le agregamos la palabra centímetro al final de nuestro resultado. Por lo tanto, ella necesitará 50 centímetros de madera para hacerle un marco a la fotografía. Lo que Mariana hizo fue calcular la medida del contorno de la fotografía, sumando la medida de todos sus lados. Es decir, calculó el perímetro de la figura. Volviendo a la pregunta anterior, entonces, ¿qué es el perímetro? Bueno, el perímetro de una figura que se simboliza con una letra mayúscula P corresponde a la longitud de su contorno, o sea, el borde. Para calcularlo, se deben sumar las medidas de cada uno de sus lados. Recuerda que para expresar medidas de longitud, como el perímetro de una figura, se pueden utilizar unidades de medida como metros, que se simboliza con una M minúscula, centímetros, que se simboliza con una C y una M minúscula, entre otras. Cálculo de perímetro de figuras en cuadrículas. La siguiente cuadrícula está formada por cuadrados de 1 centímetro de longitud. ¿Cuál es el perímetro entonces del rectángulo? Bueno, considerando que cada cuadrado pequeño mide 1 centímetro de longitud, el ancho del rectángulo es de 4 centímetros y el largo es de 6 centímetros. Los lados opuestos del rectángulo miden lo mismo. Opuesto quiere decir el lado contrario. Por lo tanto, el perímetro de la figura se puede expresar de la siguiente manera. P, que si se recuerdan significa perímetro, es igual a 6 más 6 más 4 más 4. Como tengo una suma repetitiva entre 6 más 6 y 4 más 4, yo puedo reemplazarlo por 2 por 6 y aquí 2 por 4. Por lo tanto, 2 por 6 me da como resultado 12 y 2 por 4 me da como resultado 8. Ambos resultados se suman y me da un total de 20 centímetros de perímetro. Ahora veamos un ejemplo. La siguiente cuadrícula está formada por cuadrados de 1 centímetro de longitud. Entonces, ¿cuál es el perímetro de la figura?
En este caso, debes conocer la medida de todos los lados de la figura contando los cuadrados. Conocidas las medidas, debes sumar todos los valores que ahí aparecen. Entonces nos quedaría P es igual a 6 más 2 más 2 más 4 más 2 más 4 más 2 más 2, lo que nos da un total de P, o sea, perímetro, es igual a 24 centímetros. ¿Cómo calcular el perímetro de figuras regulares? Bueno, para calcular el perímetro de un polígono regular se puede calcular de dos maneras distintas. La primera es a través de la suma, o sea, sumando las medidas de todos sus lados. Por ejemplo, el perímetro de un cuadrado sería P es igual a 6 más 6 más 6 más 6, ya que en un cuadrado todos sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, nos daría un perímetro igual a 24 centímetros. La segunda manera es multiplicando la medida del lado por la cantidad de lados que tiene el polígono. Por ejemplo, como ya sabemos que cada lado mide 6 centímetros, se hace una suma reiterada. Por lo tanto, puedo simplificarlo a través de una multiplicación haciendo 4 por 6 y nos da también un total de 24 centímetros. Veamos ahora algunos ejemplos. Este triángulo tiene 3 lados con la misma medida. Cada lado mide 9 centímetros. Para calcular el perímetro debemos sumar 9 más 9 más 9, o también podemos decir 3 por 9 y nos da un resultado de 27 centímetros. Recordemos que no todos los triángulos son polígonos regulares. Hay algunos triángulos como este que tiene todos sus lados iguales, pero también existen triángulos que tan solo 2 de sus lados son iguales o simplemente tienen todos sus lados de distinto tamaño. En el siguiente ejemplo podemos ver un cuadrado de 8 centímetros en cada lado. Por lo tanto, para calcular el perímetro total, solamente debemos sumar 4 veces 8, o también lo podemos hacer a través de una multiplicación multiplicando 4 por 8, y nos da un resultado de 32 centímetros de perímetro. ¿Cómo calcular el perímetro de figuras irregulares? Recordemos que las figuras irregulares son aquellas que todos sus lados tienen distintas medidas. Para calcular el perímetro de un polígono irregular, se deben conocer las medidas de todos sus lados. Por ejemplo, para calcular el perímetro de un rectángulo, basta conocer las medidas de 2 de sus lados que tienen que ser de distintas medidas. Se calcula en este ejemplo calculando cada uno de sus lados. Por ejemplo, hay uno de sus lados que mide 27 metros, por lo tanto el que está opuesto también mide 27 metros. El otro lado mide 62 metros, por lo tanto el opuesto también mide 62 metros. Para calcular el perímetro de este rectángulo, tan solo debemos sumar 27 más 62 más 27 más 62, lo que nos da un perímetro total de 178 metros. También existe otra forma de calcular el perímetro en los polígonos irregulares. Por ejemplo, acá podemos multiplicar 62 por 2, ya que 2 de los lados miden lo mismo, y también podemos multiplicar 27 por 2, debido a que ambos lados también miden lo mismo. Si multiplicamos 62 por 2, nos da un total de 124. Y si multiplicamos 27 por 2, nos da un total de 54. Al sumar ambos resultados, nos da un perímetro total de 178 metros.
¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de los temas más fáciles, el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica, es la medida de su contorno. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo un triángulo con medidas de 5, 12 y 8 centímetros. La fórmula para calcular el perímetro es lado más lado más lado. Vamos a sumar los tres lados de nuestro triángulo. Empecemos. Perímetro es igual a este lado que mide 8 centímetros, más este lado que mide 12 centímetros, más este lado que mide 5 centímetros. Al sumar 8 más 12 más 5, tengo como resultado 25 centímetros. Y ese es el perímetro de este triángulo. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un cuadrado y tiene medidas de 4 por 4. Esto quiere decir que cada uno de sus lados mide 4 centímetros. La fórmula para calcular el perímetro del cuadrado es lado más lado más lado más lado, porque son 4 lados. Ahora voy a sustituir datos y tengo que perímetro es igual a 4 más 4 más 4 más 4. El perímetro es igual a 16 centímetros. Hay otra fórmula para calcular el perímetro de los cuadrados y es perímetro es igual al lado por 4. Se multiplica el lado por 4 porque son 4 lados que miden lo mismo. En este caso, la medida de cada lado es de 4 centímetros. Por lo tanto, queda perímetro es igual a 4 centímetros por 4. Y al multiplicar, el perímetro es igual a 16. Esto quiere decir que el contorno del cuadrado mide 16 centímetros. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un rectángulo con medidas de 7 centímetros por 20 centímetros. La fórmula para calcular el perímetro es perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Ahora voy a sustituir los datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor y tengo que perímetro es igual a este lado de 7 centímetros más este lado de 20 centímetros más este lado de 7 centímetros más este otro lado de 20 centímetros. Al sumar 7 más 20 más 7 más 20, tengo que el perímetro es igual a 54 centímetros. Esto quiere decir que el contorno del rectángulo mide 54 centímetros. Ahora vamos a ver el pentágono. Y tengo que cada uno de sus lados mide 4 centímetros. El perímetro es igual a lado más lado más lado más lado más lado. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de las letras voy a poner su valor. Perímetro es igual a este lado de 4 centímetros, más este otro lado de 4 centímetros, más este otro de 4 centímetros, más este otro de 4 centímetros y este otro que también es de 4 centímetros. Al sumar todos los lados del pentágono, tengo que el perímetro es igual a 20 centímetros. Como todos los lados del pentágono miden lo mismo, puedo utilizar esta fórmula, que es perímetro es igual a lado por 5. Perímetro es igual, y como cada uno de los lados del pentágono miden lo mismo, es 4 centímetros por 5 lados. El perímetro es igual a 4 por 5 igual a 20 centímetros. Esto quiere decir que la medida del contorno del pentágono es de 20 centímetros. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver un hexágono. Tengo aquí mi hexágono y cada uno de sus lados mide 7 centímetros. La fórmula para calcular el perímetro del hexágono es perímetro es igual a lado más lado más lado más lado más lado más lado. Ahora voy a sustituir datos. Perímetro es igual a 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7. Al sumar cada uno de los lados del hexágono, tengo que el perímetro es igual a 42 centímetros. Regalado, ¿verdad? Hay una forma de hacerlo más fácil, que es utilizando esta fórmula. Perímetro es igual a lado por 6. Así que multiplicaré la medida de cada uno de sus lados por 6, porque tiene 6 lados. El perímetro es igual a 7 centímetros, que es lo que mide cada lado, por 6 lados. Y el perímetro es igual, y 7 por 6 es de 42 centímetros. Esto quiere decir que el contorno del hexágono mide 42 centímetros. Recuerda que el perímetro es la medida del contorno de una figura.